ustedes ya lo vieron en teoría, ya lo estudiaron, ya lo estuvieron viendo un poquito. Así que primero vamos a hacer un repaso rapidito, general, para ver, a ver qué se acuerdan, qué saben, qué aprendieron sobre los factores, y después sí vamos a volcarnos directamente a la guía. ¿Quién me cuenta, quién se anima a contarme un poquito a ver qué vieron, qué son los factores del entorno, qué entendieron, qué es el entorno, cómo se clasifica? Arrancando por qué es el entorno, ¿no? ¿Qué le llamamos entorno nosotros cuando estamos estudiando las organizaciones? Alguien que se anime a hablar, lo tienen también en la teoría, lo pueden mirar, no hay problema. ¿Nadie? Lo que a mí más me queda es que se lo asemeja al macrosistema de un sistema. Entonces, son esos sistemas que están por encima, digamos. Bien, bueno, hay una aclaración, está bien, digamos, asociarlo. Claro, podemos llegar a relacionarlo con el macrosistema, pero recuerden que cuando nosotros estudiábamos el macrosistema decíamos que es el sistema más grande que contiene jerárquicamente a mi sistema de estudio. Cuando nosotros hablamos del entorno, no necesariamente son sistemas más grandes, ¿no? No son sistemas que contienen necesariamente a la organización, ¿sí? Sino que más bien son sistemas que están alrededor, por eso se dice en el entorno, ¿no? Están como en el contexto por fuera de la organización. Sí, eso es lo primero, los factores del entorno están afuera de la organización, eso es lo primero. Ahora, estos factores son sistemas, ¿sí? Son otros sistemas que están alrededor de la organización. Algunos pueden ser más grandes, otros más pequeños, pero están como en una relación de igual a igual, ¿sí? No hay como una jerarquía. Por eso, cuidado con asociarlo al macrosistema, ¿sí? Son sistemas que están ahí alrededor. Imagínense, una burbujita es nuestra organización y hay un montón de burbujitas más alrededor que representan a estos otros sistemas externos que son lo que llamamos factores del entorno. ¿Sí? Ahora, bien. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero bien igual. Al estar en ese contexto, en ese entorno, ¿sí? Afuera de la organización, ¿qué pasa? ¿Qué sucede entre estos factores y la organización que yo esté estudiando, o las organizaciones en general? ¿Qué relación hay entre unos y otros? ¿Por qué los vamos a estudiar? Sería la pregunta. Porque tienen influencia en nuestra organización. Perfecto, exacto, ¿sí? Estos factores intercambian, ¿sí? Entradas, salidas con nuestra organización, influyen en la organización, en cómo se comporta, en cómo reacciona, y a su vez la organización también influye en cierta manera sobre esos factores, ¿sí? Entonces hay como una interrelación, o lo que se llama relación recíproca, entre los factores y las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones toman las entradas provenientes de su entorno, las transforman, ¿sí? Tienen un comportamiento, tienen un proceso, y después esas salidas las entregan ¿a quién? Otra vez a ese entorno, y se vuelven a relacionar con estos factores del entorno. ¿Sí? Hay una interrelación, siempre están intercambiando algo. ¿Qué más ahora? Ya sabemos que hay influencia. Ahora, ¿cómo puede ser ese tipo de influencia? ¿Cómo puede ser esa relación?
¿Cómo, profe? ¿Podés repetir la pregunta? Sí, el compañero decía que hay influencia, que los factores de trastorno influyen en la organización. Pero ahora, ¿cómo puede ser esa relación, esa influencia? ¿Todos los factores son iguales? No, directa o indirecta. La directa cuando afecta directamente a la organización, indirectamente cuando afecta en general a todas las organizaciones. Muy bien, ahí tenemos entonces una distinción entre los factores que afectan de manera directa o de manera inmediata a la organización y los que afectan de manera indirecta o de manera inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un grupo de factores, sí, que por sus características y por la relación que mantienen con la organización, sus acciones van a influenciar directamente, tienen una relación estrecha y directa con nuestra organización. En cambio, tenemos otro grupo de factores, que es lo que llamamos a esa relación indirecta, cuya influencia no se va a percibir inmediatamente en la organización, sino que a veces necesita de algún tipo de intermediario o son situaciones que van a pasar por otros factores, otros sistemas, antes de afectar directamente a la organización, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da eso? Una clasificación, ¿sí? Una forma de clasificar estos factores que lo hacemos dependiendo de ese tipo de relación. ¿Cómo los clasificábamos? ¿Cómo se llamaban cuando era de relación directa? Microentorno. Muy bien, ¿y cuando era indirecta? Macroentorno. Perfecto, listo. Bien, nada más lo tienen acá escrito en la consigna, pero para darles panorama, ya tenemos dos grupos de factores, ¿sí? Macroentorno, microentorno. También tienen el tipo de control que se puede ejercer. O sea, ustedes piensen, estos sistemas están afuera de mi organización, son sistemas independientes, son sistemas externos, ¿sí? Son otros sistemas que tienen sus entradas, sus salidas, su comportamiento. Ahora yo como organización no tengo un control completo, yo no puedo controlar el comportamiento de esos sistemas, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Influir de cierta manera a través de las entradas, a través de esas relaciones que mencionábamos recién. Sí, entonces para los sistemas del microentorno podemos llegar a tener algún tipo de control, algún tipo de incidencia, ¿sí? Imagínense negociar con los proveedores, influir por ahí en los gustos del cliente, o sea, es controlable, es mínimamente controlable. En cambio, los factores del macroentorno ya están como fuera de mi alcance, no puedo controlarlos en gran medida, ¿sí? Porque como sus compañeros son generales. ¿Alguien escribe en el chat? Perdón, sí, recién vi el chat. Son generales, entonces no puedo ejercer mayor control sobre ellos, pero me puedo adaptar, puedo responder a las situaciones que se presenten. ¿Sí? ¿Quién recuerda algunos factores del microentorno? Menciónenlos, a ver. ¿Qué recuerda? El sindicato, Bien. los competidores, los proveedores, el sector económico creo que era, y si no recuerdo mal, los clientes. Muy bien. Sí, ahí está faltando, por ejemplo, el sistema financiero, pero el resto está muy bien. Sí, cuando hablamos de sistema financiero, estamos hablando de quién. Sí, a ver, los clientes son las personas que me compran, son los consumidores de mi producto o de mi servicio. Los proveedores son las empresas que a mí me brindan algún servicio, me brindan materia prima, me brindan insumos, todo lo que yo necesito para producir, para trabajar. ¿Sí? Después tengo los competidores, son las otras empresas que se dedican a lo mismo que yo. Estamos operando en el mismo mercado. ¿Sí?
Y todas las empresas que se dedican al mismo rubro, a la misma actividad, están dentro de un mismo sector económico. ¿Sí? El sector económico hace referencia a la actividad a la que se dedica la organización. Entonces, todas las empresas que se dedican a la misma actividad caen dentro de un mismo sector económico. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos, bueno, en la industria alimentaria. ¿Sí? Todas las empresas que operan dentro de la industria alimentaria están, por ejemplo, en el mismo sector económico. ¿Sí? Como Serenísima, Sancor, Milko. Todas esas están en el mismo sector económico. Los sindicatos, bueno, ya saben, ¿sí? Lo que son los sindicatos. ¿Y en el sistema financiero qué es? ¿Qué representa? ¿Alguien recuerda? ¿Tiene idea? ¿No? Bueno. El sistema financiero sí está representando a los bancos, a las entidades bancarias, a las entidades de crédito, ¿sí? No se confundan con factor económico ni nada de eso, ¿sí? El sistema financiero es lo que representa a los bancos, a las entidades con las cuales las organizaciones trabajan, por ejemplo, solicitando créditos, haciendo transferencias, depósitos, pagando el sueldo a los empleados. Por eso están en el microentorno, ¿sí? Porque es un factor fundamental con el que la organización se relaciona para llevar a cabo sus actividades, ¿sí? Créditos para inversión, préstamos, etc. Eso es el sistema financiero. Bien, y en el macroentorno, ¿qué tenemos? Por ejemplo, algunos. Factores políticos y económicos, Muy bien. la sociedad y no me acuerdo qué más. Muy bien, bueno, tenemos factores políticos, muy bien, todas las medidas que se toman, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel provincial, sí, son acciones relacionadas con algún tipo de política, no en el sentido del partido político, ¿no? Sino de las políticas que se toman, las políticas de Estado, las políticas sí, que rigen, que determinan algún tipo de ley, ¿sí? Algún tipo de restricción, medidas a las que hay que ajustarse, demás. ¿Sí? Y el factor económico incluye un montón de variables económicas, muy complejo. ¿Sí? Cuando hablamos de factor económico, hablamos de la economía en general, ¿sí? De ese comportamiento que es bastante imprevisible muchas veces, ¿sí? Cotizaciones en bolsa, suba de valores o suba o baja de cotización de monedas, ¿sí? Todo variables económicas. Bien, después, ¿qué más? Además de lo que compañero, tenemos tecnología, ¿sí? Y estaría faltando uno que es el factor cultural, ¿sí? Después, bueno, tenemos sociedad. Y no sé qué más habían dicho, ¿sí? ¿Más o menos recuerdan de qué trata cada uno? Sí, ¿no? Sí. Bueno, si no me contestan, yo no sé si me están siguiendo, no me están siguiendo, pero bueno. Bueno, con toda esa introducción, con todo eso que estuvimos diciendo, creo que estamos en condiciones para empezar con la práctica, ¿sí? Para arrancar, van a arrancar trabajando ya. Tenemos el ejercicio A, ¿sí? Va a ser el ejercicio A del ejercicio 2-3. ¿Cómo van a trabajar en este ejercicio? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir al texto, sea al escenario de Brizuela, y buscar a ver si pueden identificar en el texto alguna situación, alguna frase, algún extracto del texto que les dé pauta
sí, o esté haciendo referencia a alguno de todos estos factores que estuvimos hablando. Primero, fíjense si pueden identificar alguno en el texto. Y si no logran identificar alguno en específico, igual lo pueden inventar, pueden tomar como referencia algo que dice el texto y dar el propio ejemplo. ¿Sí? Entonces colocan acá el ejemplo, la frase, lo que sea. Lo clasifican, ¿sí? Van a indicar si esto es micro o macroentorno. ¿Sí? La clasificación que vimos recién. Y después van a indicar el factor particular al que corresponde, ¿sí? Si ustedes me dicen microentorno, pero no me dicen qué factor es, está faltando información, ¿sí? Acá, por ejemplo, pueden poner proveedores, entonces del microentorno, y acá pueden poner un ejemplo que haga referencia a proveedores, pueden poner clientes, ¿sí? Que es el microentorno, y ponen un ejemplo y una frase que haga referencia a la relación de la organización con sus clientes, ¿sí? Puede ser de los clientes hacia la organización o de la organización hacia los clientes, sin problema. También pueden poner, por ejemplo, si están indicando la influencia o la relación entre los clientes y la organización, pueden además indicar el tipo de influencia, o sea, si es positiva, si es negativa, ¿sí? Si la empresa se va a beneficiar con esa situación o si en cambio la está perjudicando, ¿sí? Entonces pueden poner el ejemplo, y después ponen, por ejemplo, influencia o impacto, ¿sí? Positivo o negativo según corresponde, ¿sí? ¿Qué más van a hacer? Van a justificar ese ejemplo. Si ustedes ponen acá, supongamos, acá yo lo tengo uno listo que lo vimos ayer, así que lo voy a tomar nada más. Es un ejemplo muy, muy sencillo, muy básico, para que ustedes tengan idea, ¿sí? Supongamos que tenemos esta situación. En el último año, las ventas de calzado deportivo disminuyeron un 20% respecto a los años anteriores. Estoy hablando de las ventas, ¿sí? ¿A quiénes les vendo? ¿A quiénes yo les vendo mi calzado deportivo? A los que consumen mis productos. ¿Y quiénes son esos que consumen mis productos? Mis clientes, los que me compran. Ahora, ¿qué pasa? Si por alguna razón estos clientes comienzan a comprarme menos o a no querer comprarme, ¿sí? Independientemente del motivo, y mis ventas disminuyen, entonces acá hay una influencia de este factor, del factor de clientes, ¿sí? Que hacen que varíe mi número de ventas. Entonces, en este caso, por ejemplo, si disminuyen, está teniendo un impacto negativo. ¿Sí? Es algo que me está perjudicando porque no puedo vender lo mismo que vendía el año pasado. ¿Sí? Y la justificación es una pequeña explicación de por qué ustedes consideran que el ejemplo que estaban colocando acá es de el factor que hayan identificado. ¿Sí? Si ponen proveedores, si ponen un ejemplo, una pequeña justificación cortita, ¿sí? De por qué ustedes están haciendo referencia a ese ejemplo como proveedores. ¿Se entiende cómo van a trabajar? Sí, profe. ¿Sí? Sí. No hace falta que sea una justificación muy larga, lo importante es que sea concisa, sobre todo cuando por ahí trabajan con ejemplos que no son tan explícitos, ¿sí? A veces hay situaciones que denotan un factor, pero no está explícito. Entonces ustedes le pueden justificar y ampliar un poquito más en esta justificación, para que quede claro y también para que, bueno, practiquen redactar un poco más. ¿Estamos? ¿Cómo van a hacer el ejercicio? El ejercicio pide 3 del microentorno y 3 del macroentorno. Sí, arranquen con eso y si van identificando más factores, los van agregando en el problema. ¿Sí? Bien, bueno, les vamos a dar unos 15 minutitos, 10, 15 minutitos para que vayan
completando el cuadro y una vez que terminan lo corregimos entre todos, ¿sí? Así que ponen a trabajar solos o con algún compañero, como quieran. Tienen ahí el tiempo para completar. También si quieren pueden ir pegando en el chat las respuestas, ¿sí? Entonces pues es más fácil ir controlando también desde ahí.
¿Cómo vienen, chicos? ¿Vienen bien? ¿Pudieron terminar? ¿O necesitan unos minutitos más? No, no terminé, pero estoy bien. Bueno, el resto. Yo tengo una duda, profe, para ir más o menos encaminado. ¿Le puedo pegar en el Sí, chat? sí, por supuesto. A ver. Bien, tu duda es si, lo diría en el cual. Tu duda, Estefano, es si corresponde a clientes. ¿Cuál es la duda particular? Yo la verdad entré tarde, pero creo yo que sí correspondería al cliente como el microentorno también. Bien, lo que pasa, así como está planteada el ejemplo, no está haciendo referencia específicamente a clientes, es como un ejemplo muy general, así muy al aire, digamos. Le faltaría especificar por qué es clientes, o sea, en qué grupo de esa población te estás concentrando para vender tus productos, porque fíjate que dice una producción cada vez más variada y que dé respuesta a los intereses de la población, pero como que es una idea, no hay algo específico que se está hablando de los clientes, ¿sí? Ahora Entonces sí. le tengo que redactar de nuevo, profe. Sí, podés modificarlo. En lugar de hablar de los intereses de la población, podés hablar ya propiamente de tus clientes o de un sector de tus clientes, por ejemplo, de los clientes de algún tipo de calzado, de algún tipo de indumentaria, ¿sí? Que haga referencia a tus clientes, a los clientes de Brizuela. ¿Sí? Así como está, es muy general, como que no dice nada el ejemplo. Eso pasa. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Sí? Hay que ser un poquito más específico nomás, pero bien, en base a eso lo modificás y lo andamos. Bien, ¿el resto cómo viene? ¿Están listos para controlar ya? Creo y espero que bien. Bueno, yo también espero que bien. Bueno, Cristian, si no los encontrás en el texto, en el escenario tal cual, podés inventarlos, así como hicimos con este, ¿sí? Redactalo vos mismo, siempre obviamente eh, relacionado a Brizuela, toma como referencia algo que diga el texto y transformalo vos en un ejemplo de factor. Por ejemplo, el caso que planteaba acá Estefano está en el texto, fíjate que no se ajusta, pero en base a eso se lo puede modificar y tenemos un ejemplo, un buen ejemplo, digamos, de factor así. ¿Sí, Cristian? O sea, toma alguna parte del texto y fíjate a ver cómo lo puedes adaptar, darle forma, empezar con alguno fácil, clientes, proveedores, sindicatos. A ver, Miguel. Bien, a ver, bueno, con este ejemplo estaría pasando algo similar al anterior, es como un poquito general, no está haciendo referencia a, a por qué sería sociedad. Fíjate vos que, a ver, esa región podría ser más comercial porque debido a factores culturales, ¿sí? Factores de las tendencias del consumo,
más comercial, no sé, porque tal vez hace más frío, zona de montaña, entonces se venden más tales tipos de calzado, ¿sí? Y la gente de esa región está acostumbrada a usar tales tipos de calzado. Podría llegar a responder a algo tal vez cultural, porque respondería a una región. Sociedad, cuando hablamos sociedad, hablamos más a una cuestión generalizada de la sociedad, ¿sí? Al comportamiento social, ¿sí? Pueden ser positivos o negativos, por ejemplo, no sé, hablar del analfabetismo y de eso de alguna manera influye, ¿sí? O en los clientes o influye en la organización de alguna manera. Bueno, eso es un factor social, ¿sí? Tendencias generales de toda la población, bueno, puede ser también sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la tendencia a no consumir o no utilizar productos derivados de animales puede ser una cuestión social, ¿sí? Más que, no sé si me expliqué, Miguel. Tal vez a eso faltaría agregarle un poquito más el por qué era más comercial y ahí podamos identificar el factor, ¿sí? A ver, Pablo. Claro, bien. Bueno, en ese factor, en este ejemplo que plantea Pablo, creo que Tomás también lo había planteado, fíjense que acá podemos identificar dos factores. ¿Sí? En el mismo párrafo, en el mismo planteo, tenemos dos factores distintos. ¿Sí? Como dice tu compañero, político-económico. Es cierto, están los dos. Nada más que habría que separarlos e identificarlos por separado, ¿sí? Para no mezclarnos. Si prestamos atención acá, la primera parte donde habla de los aranceles a la importación, por ejemplo, ¿esto a qué responde? Responde a una medida, a un impuesto que deriva de una medida seguramente tomada en el entorno del gobierno, del Estado, de las entidades impositivas. Entonces, este ejemplo, esta parte del ejemplo, sí es factor político. Y son medidas tomadas en ese contexto. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que la segunda parte del ejemplo nos habla de la devaluación del peso. ¿Sí? Y bueno, cómo esa devaluación del peso hizo que por alguna razón la industria del calzado se vea favorecida. En este caso, la devaluación de la moneda responde a una variable económica, ¿sí? A un comportamiento económico que ni Brizuela ni ninguno de nosotros podemos controlar, ¿sí? No tenemos el control sobre esa situación. Y responde a esa variable económica, en este caso, bueno, la devaluación del peso, la inflación, el aumento del dólar, por ejemplo. Entonces, esto corresponde al factor económico. ¿Sí? Así que está bien identificado, Pablo. Lo único que hizo fue separarlo para que lo tengan bien distintivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, vos preguntabas, Miguel, por el sector económico, ¿sí? El sector económico, habíamos dicho hoy, ¿sí? Es como el rubro al que pertenece la organización, ¿sí? Es la actividad, el tipo de actividad a la que se dedica esa organización. Entonces, en un determinado sector económico, tenemos a todas las organizaciones que se dedican a la misma actividad. Yo hoy daba el ejemplo de la industria alimentaria, ¿sí? Del sector alimentario.
Por ejemplo, empresas como Sancor, La Serenísima, Milhouse, Paulina, son empresas que están en el mismo sector económico, se dedican a lo mismo, ¿sí? Entonces, puede pasar que haya ciertas cuestiones, ciertas medidas, cierta situación que afecten particularmente a ese sector y no a otro, no a otra organización que se dedica a una actividad distinta. ¿Sí? Eso es el sector económico, ¿verdad? Se refiere a la actividad que realiza. Gracias, profe. De nada. Bien, a ver, Cristian. Bueno, no. No sería tecnología. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, me estás hablando, fíjate vos, todo de procesos internos, ¿sí? Me estás haciendo referencia a cómo trabaja Brizuela, cómo son sus procesos que usan. No me estás dando nada respecto del contexto externo, ¿sí? No me estás hablando de ese factor de tecnología proveniente del contexto del entorno de la organización. ¿Sí? Cuando hablamos de tecnología como factor del macroentorno, ustedes tienen que pensar en cómo todo ese avance tecnológico, ¿sí? Tecnológico en todos sentidos, ¿no? Sistemas, sean de máquinas, sea de robótica, inteligencia artificial, o sea, otros tipos de software, lo que sea, ¿sí? Cómo esa tecnología me está influyendo para que yo de alguna manera me adapte, la tome, me actualice, vea la necesidad de cambiar a lo mejor mis procesos, de cambiar mis máquinas, de cambiar mi software, para poder mantenerme, ¿sí? Operando, para poder mantenerme en ese mercado. Esa es la influencia de la tecnología, ¿sí? Imagínense, puede haber la mejor tecnología del mundo, puede haber a lo mejor máquinas súper complejas, a lo mejor para hacer elaboración de calzado, pero ¿qué pasa? Si mi empresa es una empresa que se dedica únicamente al proceso artesanal, que es muy manual, que tiene esa forma de trabajo, y a lo mejor no le interesa mucho qué hay en todo ese mercado tecnológico porque su enfoque está puesto de otra manera y hacen procesos artesanales, por ejemplo. Sí, entonces tienen que buscar la manera de cómo esa tecnología me está presionando, me está influyendo, para que yo la tome, me actualice, la incorpore y haga cambios en función de esa tecnología. ¿Sí? Esa es la diferencia. No siempre que haya un proceso técnico, no siempre que haya, que ustedes lean, esto es una máquina, no necesariamente va a ser tecnología como factor. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos eso? Siempre que haya un avance sería entonces, resumiendo todo. Siempre que haya avances, pero que estén influyendo en la organización, que la organización los tome o a ver cómo responde ante esos avances, ¿sí? Lo que yo voy es que no porque en la organización haya tales máquinas, ¿sí? Que corresponden a sus procesos, quiere decir que está el factor tecnológico ahí presente, ¿sí? Tienen que buscar la relación, pero con el entorno, no de manera interna. Bien, bueno, no sé si quedó claro esto, pero de última lo vamos viendo con otros ejemplos. Bien, a ver. Aumento del 20% en la facturación por exportación a los países nórdicos durante dicho año. Muy bien, ¿sí? Fíjense, es parecido al que habíamos tenido hoy, pero está bien. En este caso, fíjense que es a un sector en particular, ¿sí? Como a un segmento particular de mis clientes, que en este caso son los clientes extranjeros. Está bien. A ver, Pablo. Bueno, a ver.
adquiere la empresa de tecnología de punta llamada Joe Green, convirtiéndose en una de las empresas más prometedoras de Argentina. Bien. Bueno, bien. A ver, el ejemplo en sí está bien, la idea, muy bien. ¿Qué le agregaría yo? Si bien esto es lo que dice exactamente el escenario, ¿no? Pero estamos de acuerdo que está bien. ¿Qué le podemos agregar a esto, Pablo? Lo que yo decía, darle un poquito más de contexto a ver el por qué decidió adquirir esa empresa para tener presencia en el mercado tecnológico. ¿Sí? Entonces ahí estás viendo el por qué Brizuela decide hacer ese cambio y estaría completo. ¿Sí? Pero el ejemplo está perfecto. Le pueden agregar eso y ya les queda bien. ¿Sí? Agregarle nada más el por qué. ¿Sí? Ante la necesidad de tener presencia o de tener tecnología de punta, bueno, decide adquirir esta marca. ¿Sí? Muy bien. A ver, Agustín. Bien, podemos tomarlo, sí. A ver. Vamos a ordenarlo a esto, que nos queden todos los de microentorno primero. Bien, ¿sí? Los competidores influyen en las prioridades y objetivos de la producción. Está bien, ¿sí? Lo sacaste del texto. Lo mismo, podrían agregar, si quisieran, bueno, en todos sus productos, está bien, pueden especificar en alguno en particular. ¿Para qué lo hacen? ¿Sí? ¿Para qué buscan tener estos precios competitivos? Bueno, para justamente atraer a los clientes que me compren a mí y no a mi competencia. ¿Sí? ¿Quién va a ser mi competencia? Otras empresas que producen y venden calzados. Está bien, esto es competidores y del microentorno. Muy bien. A ver, Estefano. ¿Cómo que clientes y factor económico? No entiendo tu respuesta, Estefano. Estefano, ¿estás por ahí? Me pusiste cliente, factor económico, microentorno. Y bueno, después el ejemplo del ingeniero Gauna, que era lo que vimos hoy, que decíamos que le faltaba ser un poco más específico, ¿sí? Para que sea de clientes. A ver, Felipe. Bueno, a ver, Felipe, ¿qué pasa con este ejemplo si gerente de recursos humanos? Fíjate vos que primero que nada me estás hablando solamente del gerente de recursos humanos, me estás hablando de la gestión de este gerente. Entonces todo tu ejemplo es hacer referencia a algo interno en la organización, algo que está pasando adentro solamente. No me estás hablando del factor en sí, no me estás hablando de cómo influye el sindicato en esa decisión, ¿sí? ¿Por qué Nelson se ocupa o por qué decide, digamos, tales cosas? No estás haciendo referencia al sindicato en sí. ¿Qué pasa? Como gerente de recursos humanos, ¿sí? Una de tus funciones es, bueno, gestionar, digamos, el pago de los empleados y obviamente que reciban una remuneración justa, porque es lo mínimo que tiene que pasar en una organización. ¿Dónde entran a jugar los sindicatos? Cuando se entra en negociación entre el sindicato y la organización para conseguir un aumento de sueldo, mejores beneficios, mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Bonos,
bonificaciones, lo que sea, eso se encarga el sindicato y hay una negociación de por medio por la cual se consiguen esas cosas, ¿sí? Eso sería sindicato, así como está, no. ¿Sí? Así que lo puedes corregir. Sí, suponete, luego de una reunión entre Brizuela S.A. y el sindicato de operarios industriales, se llegó al acuerdo de, no sé, un aumento en el 10% del pago de las horas extra, suponete. Sí, ahí sí estaría haciendo referencia a la intervención del sindicato en ese caso. Bueno, Tomás. Profe, ¿Sí puedes? entonces eso se puede modificar. Sí, modificarlo. Sí. Vale. Bueno. Tomás, si podés, pega el chat, el ejemplo en el chat general, porque aquí lo estás mandando solo a mí. Así que si puedes ponerlo en el chat así todos lo ven. Proveedores. A ver, antes el... A ver. Como un poco confuso el ejemplo. ¿Sí? Lo voy a pegar en el chat, Tomás, porque entonces todos saben de qué estamos hablando. Es un poco confuso porque primero hablas visto favorable de la industria del calzado. Se generó una demanda mayor que la oferta. Ahí es como que estábamos mezclando cosas porque podríamos a lo mejor estar hablando o de clientes, ¿sí? O de algún factor económico que haga variar esa situación. ¿Sí? Entonces como que la primera parte es confusa porque no sabemos a qué factor hace referencia, causando que los proveedores deban aumentar el precio de las materias primas extraídas. Eso sí, por ejemplo, que los proveedores te aumenten el precio de tus insumos o de tus materias primas, sí, es proveedores. ¿Sí? Yo modificaría, Tomás, la primera parte para que quede claro el por qué los proveedores aumentan el precio. ¿Sí? O que alguno de los proveedores te aumenta los precios. ¿Sí? Puedes corregirlo, Tomás, y ahora lo vemos. A ver, Lautaro. Sí, factor político y económico son del macroentorno. A ver, Virginia. Bien, bueno, acá lo mismo con este ejemplo estaría bien la idea. ¿Qué les faltaría? Ampliar, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, ampliar el por qué decide realizar esa inversión tecnológica. Bueno, sí que la vuelvo competitiva, pero pueden dar la razón del por qué se decide tomar esa inversión y ahí ya tenemos el ejemplo de tecnología. Pero vamos a tomarlo igual. ¿Sí? Acá ustedes pueden agregar el por qué decide, por qué la necesidad de incorporar esa tecnología. ¿Sí? O qué tecnología hay disponible en el mercado que me permite a mí que esa inversión sea viable. ¿Sí? ¿Cómo me voy a beneficiar de esa tecnología? Todo eso lo pueden agregar. Bien. Bueno, Lucas, no, ¿sí? Pasa lo mismo que hoy, como estás hablando de Nelson, del gerente de recursos humanos, no hay referencia a nada externo, esto es nada más que una forma de cómo él lleva a cabo su trabajo, de lo que él considera, así que no es factor del entorno. A ver, mira, a ver, Pablo. Bueno, el tema de la asistencia, si tomamos, ustedes saben que por, digamos, reglamento no afecta, digamos, nosotras tomamos para un registro propio, ¿sí? No pasa nada, se le cortó la luz. Bueno. Ya, bueno, ahí Mary les contestó.
Esta. Bueno, a ver, Pablo. Bueno, este era el mismo ejemplo que vimos hoy, de que abrió una sucursal en el oeste, ¿sí? Ahí como que nos falta especificar por qué, ¿sí? O sea, qué hacía esa región más comercial, qué nos dio ese estudio de mercado, y ahí recién vamos a poder identificar si es debido a un factor económico, si es debido a un factor cultural, a un factor social o a un factor del microentorno, tal vez clientes. Entonces, completen esa situación y recién ahí eh, vamos a poder identificar el factor, ¿sí? Y a ver, Agustín. Factores culturales, sociedad. Bueno, no, a ver, en ese caso no, porque otra vez, esa situación está planteando algo que pasa internamente en Brizuela, ¿sí? Este concepto de empowerment es como una forma o un estilo, ¿sí? De llevar la dirección, de llevar la organización, por ejemplo, de un área, ¿sí? En la forma de trabajo que emplean dentro de Brizuela, ¿sí? Es una forma distinta de llevar la dirección, digamos, del área. Sí, entonces no estaría haciendo referencia a ningún factor del entorno, Agustín. ¿Sí? Bien, sí. No, tenía la duda, no estaba seguro. Sí, no, está bien. Ahora, por ahí si hablamos de, o sea, completamente distinta, ¿no? Pero para que te des cuenta cuándo sería tal vez sociedad o cultural. Supongamos la situación en la que se está contratando personal, ¿sí? El personal que se contrata, bueno, es cada vez obviamente más joven, corresponde a nuevas generaciones, ¿sí? A gente, digamos, supongamos 25 años para abajo. Estas personas que son jóvenes, que corresponden a una cierta generación, vienen con un pensamiento cultural distinto, ¿sí? Tienen una forma, tal vez un estilo de vida distinto. Entonces, ahora, si yo digo, Brizuela cambia o adecua su forma de trabajo, digamos, respondiendo a las nuevas tendencias de trabajo que se plantea en la sociedad, ¿sí? O tratando de adecuarse sus formas de trabajo a gente más joven, algo por el estilo. Ahí sí podríamos hablar tal vez de un factor social, ¿sí? Porque de cierta manera se está adaptando a lo que está pasando afuera, ¿sí? Entonces, si el cambio se debe a eso, ahí sí podemos decir, bueno, está respondiendo a este factor social. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí, ¿Sí? genial. Gracias. Muy bien. Y ahí también hay una distinción entre el factor cultural y el factor social, que a veces se confunde. Social es eso que le decía, es algo general, comportamientos generales, tendencias, ¿sí? De la sociedad en su totalidad, como esto que yo les decía, la tendencia que cada vez más gente sea, no sé, vegetariana, vegana. Bueno, eso es una cuestión social, responde a cambios sociales, ¿sí? No sé, de que la población joven tienda, no sé, a buscar trabajos con menos carga horaria, también corresponde a una tendencia social, generacional, ¿sí? Eso responde a factores sociales. Los factores culturales por ahí hacen más referencia a regiones, a la cultura arraigada en una sociedad, a los comportamientos que responden a la cultura propia, por ejemplo, de una región, de un país, ¿sí? De una ciudad, de una, no sé, de un tipo de religión, de lo que sea que responda a situaciones culturales. Es la diferencia, ¿sí? Bien, y Malena nos pone un ejemplo de sistema financiero. Muy bien.
Muy bien. Perfecto. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Microentorno, sistema financiero. Súper clarito el ejemplo. Sí, no hay mucho que agregar. Sí, está muy bien. Y en este caso se beneficia del hecho de tener una tasa de interés menor en un préstamo para acceder a ese crédito. Muy bien. A ver, Lautaro. Bien, bueno. Acá también pasa. Este ejemplo por ahí tiene mezclado un poquito el hecho de que habla de contemplar diferentes tipos de monedas, ¿sí? Porque estoy trabajando con distintos países, al hecho de hacer el cambio en el software. A ver, si vamos a la realidad, hacer ese tipo de cambio en un software de gestión, en un software contable, no es, digamos, un gran cambio, es simplemente permitir que ahora yo pueda pagar, en lugar de pagar con pesos, pueda hacer también pagos con dólares. Es un cambio mínimo en el sistema para que permita distintas monedas, ¿sí? No responde como a un factor tecnológico que yo esté haciendo un cambio importante en mi sistema, incorporando una tecnología nueva o una tecnología diferente, ¿sí? Esa es la cuestión con ese ejemplo, no responde a como a esa necesidad tecnológica, sino más bien simplemente a un cambio de monedas. ¿Qué haría yo para que fuera factor tecnológico? A ver, en lugar de hablar de que se hace el cambio en el software debido a un tipo de moneda, que se decida realizar cambios o una actualización en el software incorporando nueva tecnología de punta en software, ¿no? A raíz de esta participación en la Feria del Calzado y haber visto que otras empresas usan tecnología mucho más avanzada, por ejemplo. ¿Se entiende, Lautaro? Ahí podríamos hablar. Sí, yo tengo cierta tecnología, la competencia, el resto del mundo, el resto de la industria está utilizando una tecnología mucho más avanzada. Entonces yo para mantenerme operando con eso decido cambiarla, decido actualizar. Ahí sí sería tecnológico. Bueno, muy bien. Y ejemplo de sindicato, Tomás. A ver, hoy creo que hoy dieron uno, pero estaba incompleto. Ejemplo de sindicato. Como les decía hoy, el sindicato se va a ver la relación cuando se negocia, por ejemplo, con la organización. Perdón, perdón. ¿Cómo es? Los sindicatos se encargan de la negociación con la organización respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos básicos, a conseguir mejoras en las condiciones laborales, mejores en los salarios, en los beneficios. Entonces pueden tomar cualquiera de esos puntos para armar el ejemplo de sindicato. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se hacen esas negociaciones, ¿sí? Supongamos que el Sindicato de Operarios Industriales o de Operarios de la Industria del Calzado negocia con Brizuela un aumento del 20% en el salario, ¿sí? ¿Qué pasa? Si Brizuela no accede, ¿sí? El sindicato a lo mejor puede proponer a los empleados un paro, por decirlo así, ¿sí? Una huelga, puede influir en los trabajadores de cierta manera que afecta a Brizuela. ¿Se entiende, Tomás? Sí, profe, gracias. Sí, con eso puedes tratar de armarte un ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algún otro factor que hayan encontrado, que hayan inventado?
A ver, Gonzalo. Bien, ¿y qué factor identificaste? Sí, pero estoy escribiendo todavía. Ah, perdón. Bueno, si alguien más tiene para compartir, este es el momento de sacarse las dudas. Yo quería como preguntar un poco más de detalles sobre el microentorno, un sector económico de la organización. Bien, bueno, a ver, vamos a tratar de armar un ejemplito. Sí, esto creo que lo tengo por acá abajo, pero bueno, como yo les decía, el sector económico responde a la actividad a la que se dedica la organización, ¿sí? A la actividad específica. Por ejemplo, Brizuela, ¿a qué se dedica? A la fabricación de calzado, ¿sí? Opera en el mercado del calzado, está dentro de lo económico. Hay ciertas medidas, ciertas leyes, ciertos impuestos, ciertas restricciones o situaciones que afectan a ese sector en particular y a ningún otro, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si estoy con el ejemplo de la industria alimentaria, ¿no? Para poner el contraste. Supongamos, tenemos por un lado el sector económico de Brizuela, que responde a la industria del calzado, y por otro lado tenemos a las empresas de lácteos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el precio de la leche disminuye considerablemente o aumenta considerablemente, ¿sí? O si los tamberos deciden hacer un paro y no entregar la leche a las empresas que fabrican los lácteos, ¿afecta eso a Venezuela? No, la verdad es que no, porque está en un sector distinto, ¿sí? Esa situación, ¿a quién va a afectar? Al sector económico de la industria láctea, no a la industria del calzado, ¿sí? Así lo mismo. Si, supongamos, yo necesito para trabajar, contratar ingenieros industriales o ingenieros textiles, ¿sí? O especialistas en indumentaria y en tejido. Si yo necesito contratar ese tipo de personal, esa gente capacitada en esa especialidad, y no logro conseguir, ¿sí? Contratar esos profesionales, porque bueno, hay pocas carreras, porque hay pocos recibidos, porque en la región en la que yo estoy no se consiguen esos tipos de profesionales, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una situación que esté afectando directamente al sector de la industria del calzado, de la industria de la indumentaria, el no poder acceder a esos profesionales, ¿sí? Es algo que afecta únicamente a esa actividad, a ese sector. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, sí, genial. No, Más que nada porque se confunde un poco con factores políticos. se confunde y es muy común que lo confundan con el factor económico, ¿sí? Por alguna razón siempre confunden sector económico con factor. Y son cosas totalmente distintas porque factor económico, factor político, están en el macroentorno y el sector económico está en el microentorno, ¿sí? Es común es normal que lo confundan, por eso nunca está de más la aclaración. Sí, el sector económico es algo que afecte al área específica, a la actividad específica a la que se dedica una organización. ¿Sí? Bien, bueno, gracias. De nada. ¿Al resto le quedó claro? ¿Entendió más o menos de qué se trata el sector económico? Sí, profe. Sí. Bueno, Profe, sí. ahí ya publiqué en el chat lo que para mí era, no sé si está bien. A ver. Bueno, a ver.
como el sistema financiero no sería, porque lo que dijimos hoy, el sistema financiero son los bancos, ¿sí? Las entidades de crédito fundamentalmente. Entonces, el ejemplo no responde a nada relacionado con los bancos, ¿sí? A las finanzas, sino que se habla de la mejora continua, precios competitivos y variedad en el surtido de los productos. Este ejemplo lo vimos hoy ya. Y, si mal no recuerdo, lo habían marcado como competidores en el sentido de los precios competitivos para mantener el nivel de precios. ¿Sí, Gonzalo? Sí, no me di cuenta que eran lo mismo, disculpen. Sí, no pasa nada. Sí, en este caso más bien podrías identificarlo como competidores en el sentido de yo estoy tomando esas medidas, estoy manejando un cierto nivel de precios para que mantenerme, digamos, en el nivel de precios de la competencia. Dale, gracias. Sí, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien tiene algún otro ejemplo que quiera aportar? A ver, Tomás. Bueno, muy bien. Sí. Está bien. Como ejemplo de sindicato es lo que estuvimos hablando hoy. Y, a ver. Bueno. Este sería ya el caso extremo en el que nos vamos a una huelga, pero está bien porque sucede. ¿Sí? Es válido. Muy bien. Y es el microentorno. Perfecto. Gracias, Tomás, por el ejemplo. ¿Alguien más que quiera compartir lo que estuvo resolviendo? Bueno, creo que no. Les quiero mostrar nada más estos dos ejemplos de competencia que vimos ayer, que estuvieron muy bien armaditos, entonces se los voy a mostrar. Fíjense acá, por ejemplo, el primer ejemplo se hace referencia a directamente otra empresa que se dedica a lo mismo, que es la competidora directa, ¿sí? Y después tienen, por ejemplo, en este caso, sí, también haciendo referencia a la competencia, en este caso, bueno, que es público un estudio, bueno, que se demuestra que tiene más ventas que Brizuela. Sí, esto también es una forma de encarar situaciones de competencia como factor. Sí, les quería mostrar nada más para que también tengan una idea. Fíjense acá también el precio de las materias primas de los proveedores, muy parecido a lo que hicimos hoy. ¿Sí? Se los muestro para que tengan otras ideas también, otras opciones. Bueno, muy bien. Estamos con este ejercicio, quedó claro, se entendió factores, cómo los trabajamos, cómo tienen que armar los ejemplos, que tienen que tener en cuenta. Bueno, nadie dice nada, así que asumo que sí. Bien. Bueno, les va a quedar el mismo ejercicio que hicimos recién, pero para el museo les va a quedar de tarea para que las hagan tranquilos en sus casas, en grupos, como quieran, y la vamos a controlar después, en las siguientes clases. Es lo mismo, ¿sí? Factor del entorno, clasificación y el ejemplo como lo estuvieron dando recién. Eso van a tener la tarea. Ahora, vamos a pasar al ejercicio B. El ejercicio B está planteado para el museo, pero es muy cortito porque tienen ya la situación, ustedes tienen que clasificar el factor nada más, así que vamos a hacerlos todos juntos, ¿sí? A ver, ¿qué pueden identificar en la primera situación?
El primer ejemplo. Pérdida de interés de los niños en las visitas a los museos. Y entonces se diseñó una sala especialmente pensada para que puedan conocer el arte, pierden el interés de los niños. ¿Qué pueden identificar de ahí? Puede ser como... Microentorno clientes, ¿no? Bien, a ver. ¿Alguien que piense distinto, piense lo mismo? Sí, a mí se me ocurre clientes, pero es como, o sea, porque técnicamente son los clientes. Claro. Sí. Claro, los visitantes del museo vienen a ser mis clientes. Sí, sí, hacemos el mapeo. Bien, acá hay un detalle con este ejemplo. ¿Sí? Sí, podría ser clientes si lo vemos de esa manera. Bien, Virginia, va por ahí. ¿Sí? Va por ahí. Va por sociedad o por factor cultural. ¿Por qué? Y ahí la cuestión. Fíjense que es la pérdida de interés de los niños en las visitas a los museos. ¿Sí? A los museos en general, no al mío, no a mamá específicamente. Si todos los museos tienen este problema, que es porque los niños, bueno, ya no les interesa tal vez asistir a los museos, involucrarse en esas actividades artísticas. Y es un problema como en general, un problema común a todos los museos, no específicamente a mamá. Sí, entonces, bueno, acá les habla de las medidas que tomó mamá para captar el interés de los niños y bueno, aquí lo visita. En este ejemplo, sí, está pensado para que de esa manera sea factor social, factor cultural, podría ser, pero factor social estaría bien, es esa tendencia de los niños a no interesarse, por ejemplo, en el arte o en visitar museos, ¿sí? Como un comportamiento general de un cierto rango de edades. ¿Se entiende? ¿Se entiende o los confundí más? No, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno. Sí, la idea de esto era que se pueda identificar como factor social en ese sentido. Es algo general, es una tendencia que pasa en todos lados. Bueno, ¿y cómo reacciona mamá? Tomando esa medida, ¿sí? Tratando de volver a captar la atención de los niños. Sociocultural. Sí, en realidad responde a una mezcla de cosas, a algo más sociocultural, pero para mantener separados los nombres de los factores podríamos ponerlo como sociedad, y estaría bien, ¿sí? O cultural también podría llegar a ser, ¿sí? Para no mezclar, para mantenerlos separados, pero en realidad responde un poco a ambos factores. No, dejémoslo como sociedad y del macroentorno. Algo general pasa en todos lados. Ahora, si fuese una situación que se plantea para Mama S.A., que por alguna razón niños o visitantes que antes iban a mi museo ahora deciden ya no ir porque no les interesa el tipo de arte que se proyecta en Mama. En ese sentido sí podríamos hablar tal vez de clientes porque está relacionado con el museo que estamos estudiando en sí. ¿Sí? Sí, Lautaro. La idea es identificar solamente un factor para no entrar por ahí en ambigüedades o en debates, ¿sí? Mantenemos siempre una sola respuesta, pero en este caso responde un poco a ambos, pero vamos a dejar una sola respuesta. ¿Sí? Como pasaba hoy, teníamos el ejemplo y respondía a factor social, factor político y factor económico. ¿Qué hicimos? Separamos el ejemplo, identificamos cada cosita por separado, por la manera de trabajo que tenemos, digamos, con los factores. Solamente por eso.
¿sí? Para mantenerlo simple. Si no, vamos a entrar en una cuestión más compleja. Bien, sí, entonces esto, sociedad, macroentorno. El siguiente, que pueden identificar o que consideran. Justo en el ejercicio anterior, digamos, habíamos hablado sobre si es que Brizuela tenía problemas de conseguir, o sea, de conseguir empleados que estén capacitados. Y eso era un problema de factor del sector económico. Claro, ya les spoileé el ejercicio, ¿es cierto? Perdón, ¿eso podría ser lo mismo acá? O sea, por más que no sea como económico. Sí, en realidad es prácticamente la misma situación que yo les planteaba hoy, el no conseguir profesionales especializados en un área que yo necesito como organización para el trabajo que se hace en mi organización, es un problema de ese sector económico, ¿sí? Acá este ejemplo, en realidad lo que les falta es especificar aspirantes de qué carrera, por ejemplo, aspirantes a curaduría, a puestos de curaduría, aspirantes de evaluadores de arte. Falta como especificar nada más la especialidad, ¿sí?, de esos aspirantes, pero se entiende que es específico para el museo. ¿Sí? Entonces, como les decía hoy, responde al sector económico porque está limitado a esa actividad. ¿Sí? Por eso ya les spoileé el resultado. Esto es sector económico, porque bueno, está afectando específicamente a la actividad de arte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien, Agustín, por prestarme atención. Bien. Bueno, y el siguiente es muy fácil. Factor económico macroentorno. Sí, perfecto. Sí, este estaba muy fácil. Factor económico. Pero ahora, estos ejemplos estaban puestos con una intención, que era que ustedes vean la diferencia entre el sector económico y el factor económico, que si ven son cosas totalmente distintas, nada más que las suelen confundir por el nombre propio que tiene, o sea, porque uno es sector y el otro es factor, las confunden. Nada más por eso estaban puestas a propósito, para que practiquen un poquito más, pero una vez que lo entienden es muy fácil diferenciarlos. Bien. ¿Quedó claro esto? ¿Alguien tiene dudas? Sí, la autora, bueno, sí, justo es lo que pusimos ahí, factor económico, porque hace referencia, bueno, a la variación de la cotización del peso. Entonces, eso es una variable económica que se maneja en la macroeconomía y bueno, ni el museo, ni Brizuela, ni nadie tiene demasiado control sobre eso. Bueno, bien, pasamos al C, que es el último ejercicio que tenemos de factores del entorno. Acá ya tienen ustedes el factor, ¿sí?, que tienen que buscar o que tienen que redactar, y van a hacer lo mismo. Lo clasifican como ya hicimos, lo tienen súper claro esto, y van a dar un ejemplo, nada más que ahora lo dan respecto a lo que se pide. ¿Sí? Tienen que dar un ejemplo para clientes, uno para factor cultural y otro para tecnología, en este caso para Brizuela. ¿Sí?
Y si se animan, lo hacen también para el museo si les queda tiempo. Sí, les voy a dar un par de minutitos, 4 o 5 minutitos para que lo completen y enseguida controlamos. ¿Sí? Que se ponen a trabajar. Bueno, pudieron completar, encontraron algo. No vale repetir los mismos ejemplos que ya vieron, ¿no? Eso está de más decir. Ejemplos nuevos. ¿Alguien tiene algo listo que quiera compartir? Sí, no, no sabemos. Ahí tengo uno, comparto, pero me faltan los otros. Dale, no hay problema. ¿Y el resto?
Están muy callados, chicos. Es que estuve buscando el de cliente y ese es medio complicado de encontrar. Bueno, si Sin no lo repetir. encuentran, claro, si no lo encuentran, invéntenlo como hicimos hoy. Claro, ya sacaron los más fáciles, ahora tienen que pensar un poquito más, pero invéntenlo, ¿sí? Con todo esto que estuvimos hablando hoy, pueden redactar ustedes solitos algún ejemplo. A ver. A ver, Miranda. Muy bien. Sí, cada vez menos clientes. Yo pondría clientes directamente. Paga con dinero en efectivo. Si prefieren utilizar otros medios de pago, está bien. Ojo que clientes es del microentorno, ¿eh? Lo pusiste como macro. Es del microentorno. Sí, la usted. ¿Quién era? ¿Pablo? Cuidado nomás ahí con la clasificación. Bueno, el ejemplo está bien. Sí, mis clientes, yo voy a cambiar acá, voy a poner menos clientes. Optan pagar con dinero físico o dinero en efectivo. Prefieren hacerlo a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito porque les conviene. Bien. Está bien, no hay problema por. Bueno. A ver, Felipe. Factor cultural. Debido a las bajas temperaturas, los países nórdicos demandan cantidad de botas por necesidad. Bien, sí. Podríamos ampliarlo un poquitito más. Sí, pero está bien, porque en realidad es esa condición climática y la cultura propia de los países nórdicos lo que hace demandar más gotas de nieve, claro. Sí. Acá podríamos ver, demandan mayor cantidad de botas de nieve y por necesidad de adaptarse a las temperaturas. Está bien, en general está bien. También por ahí con la cultura, no sé, de vestimenta. Sí, condiciones climáticas está bien, también hace referencia a su propio código de vestimenta. Está bien. A ver, Agustín, sí. Disculpe, a mí se me ocurrió un ejemplo para eso, pero no sabía si iría en cultural o en clientes. El hecho de, por ejemplo, un cambio de moda que Bien. implique una baja en el consumo de un tipo de producto en un color, por ejemplo. Está perfecto. Sí, eso, por ejemplo, sí, ya responde al macroentorno. ¿Por qué? Porque si son tendencias de moda, Claro, sí, eso es afectan a algo, todos. claro, es algo general, es algo que yo no puedo controlar. Puedo influir, sí, las empresas también marcan las tendencias en la moda, pero es como un comportamiento, un movimiento general. Entonces, estaría más del lado del macroentorno, no tanto de clientes, porque mis clientes, bueno, se adaptan y siguen esas tendencias, pero no son ellos, digamos, propios. Entonces, sí, ahí iría tal vez como factor cultural, dependiendo a qué responde ese cambio en la moda. Entonces, estaría muy bien identificarlo como factor cultural. ¿Sí? ¿Cuándo iría como clientes? Si ahora yo digo, mis clientes, los que yo ya conozco, ¿sí? Mi nicho de mercado, mis clientes de siempre, comienzan a cambiar sus gustos respecto a los diseños, o ya no le gustan los diseños que realiza Brizuela. En ese sentido podemos hablar más de clientes porque son los que a mí me compran, que ahora, bueno, por alguna razón ya no les gusta, ya no tienen preferencia por los diseños de la empresa. Ahí puede ser clientes, pero si hablamos de moda así en general, vamos por el lado cultural. Está muy bien. A ver, Agustín, con tecnología.
Bueno, claro, sí, Agustín, eso era lo que pasaba hoy. No hacía referencia a este cambio tecnológico respecto al factor externo. Y la inversión de tecnología era lo mismo que decíamos hoy, le hace falta como más fundamento, una razón de decir, bueno, estoy haciendo un cambio tecnológico que implica cambio de mis procesos, actualización de mis procesos, actualización de mi maquinaria, porque es la tecnología que se está usando en el mercado hoy en día. Le hace falta eso al ejemplo. ¿Sí? Que es cierto, no Pareto es externo en este caso. ¿Sí? Bueno, a ver, Virginia, factor cultural. A ver. Muy bien, sí, puede corresponder a factor cultural, está bien. Sí. Está bien. Ahí podríamos agregarle el por qué lo hace. O sea, más allá de la época en sí, porque a la gente, no sé, se siente en esa época festiva, y bueno, como que es normal, digamos, que se hagan esos regalos, agregarle algo del por qué se decide realizar esos regalos en esa época. Por más que sea obvio, está bueno por ahí agregarlo, pero siempre está bien. ¿Sí? No es lo mismo, en esta región se celebra la Pascua, en otras regiones, en otras culturas, en otras religiones no se celebra la Pascua, así como lo hacemos nosotros, entonces no tendría tal vez sentido este tipo de promoción, porque está muy bien. A ver, Lautaro. Le falta un poquito ese ejemplo de Lautaro, ¿sí? A ver, clientes. Sí. Por ahí hace falta un poquito más de, como de completar el ejemplo, ¿sí? De cómo reaccionan los clientes, cómo influyen los clientes en esta decisión de Brizuela, o cómo reaccionan ante esta decisión de Brizuela. Les falta un poquito para que sea factor de clientes. A ver. Bueno, Felipe. No, el tema ahí con tecnología volvemos a lo mismo, ¿sí? Otra vez estamos hablando de su proceso artesanal, de su proceso interno, cómo lo hacen hoy en día, no tiene nada que ver con el factor tecnológico y cómo esté afectando a la empresa. Ahora sí yo hablo de que antes solamente se realizaba el proceso artesanal, ¿sí? Manual, y ahora se incorpora tecnología de punta debido a la tecnología existente en el mercado y a la forma de operar de otras empresas, y cambio mis procesos, cambio mi proceso artesanal por un proceso automatizado de nuevas tecnologías, bueno, ahí sí puedo hablar un poquito del factor tecnológico, pero así solo no. ¿Sí? A ver, Pablo, surgió modas, zapatillas Vans, provocó una baja. Bien. ¿Cómo lo identificaste, Pablo? Era factor cultural macroentorno. Justo el compañero dio un ejemplo de eso y lo copié. Está muy bien. Bueno, vamos a pegarlo acá. Sí, estaba muy bien, es una moda, es una tendencia. Está bien. Sí. A ver, y Tomás, cultural macroentorno, la nueva moda consiste en llevar outfit estilo zapatillas de marcas muy conocidas e impacto negativo. Bien, sigue parecido, está bien. La idea es la misma. Con zapatillas de marcas muy conocidas, está bien. Impacto negativo. Claro, impacto negativo porque Brizuela tal vez no opera en ese estilo de calzado, entonces, bueno, no está alineado con la tendencia y con la moda de este tipo de zapatillas, streetwear. Así que está muy bien.
Tecnológico, a ver si le pegamos al de tecnológico. Abrir el mercado a nivel internacional. Bueno, Gonzalo, esto es lo mismo que ya vimos hoy. Si en ese caso no hacía referencia a tecnológico porque era nada más un cambio en el sistema para permitir el pago con otras monedas, no hay mucha, no involucra, digamos, un cambio ahí tecnológico. Así que no correspondería. A ver, Pablo. Productos, adquiere 2 camiones Scania, último modelo. Podría ser. Tal vez habría que completarlo un poquito más, Pablo, pero está bien en esencia. Adquiere 2 camiones Scania, último modelo. Bien. Sí, puede ser. Sí. Vamos a tomarlo. Nada más que a lo mejor alguna modificación para mejorar la distribución, ¿sí? Para mejorar o para lograr mayor eficiencia. A ver, no tanto en la distribución, a ver, ¿qué me interesa del hecho de adquirir nuevos camiones de un nuevo modelo? Que a lo mejor estos nuevos camiones usan una tecnología distinta, tienen menor consumo de combustible, menor emisión de gases, entonces a lo mejor me interesa por ese punto, que sea más eficiente más eficiente energéticamente, digamos, en el consumo de energía, consumo de combustible, que contamine menos, a lo mejor. Por ese punto lo vamos a ver por tecnología. ¿Sí? Más que mejorar la distribución. O para disminuir los tiempos, supongamos. ¿Sí? Sí, entiendo. Pero bien igual, ¿sí? Está bien. A ver, Tomás. Bien, bueno. Bien. Sí, Tomás, está bien. Nada más hay una pregunta. Esta empresa Future, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es una empresa que está en la competencia? Una empresa externa a la organización. Bien. Y Brizuela va, digamos, Sí, usar la tecnología. Sí. Bueno, eso a lo mejor puedes aclararlo ahí. ¿Por qué? Porque vos me estás hablando de una empresa, o sea, otra empresa que no es Brizuela. Entonces yo ahí no sé si es la competencia, si es un proveedor. Entonces, para que no sea confuso nada más, ¿sí? Se entiende que la idea es tomar esa tecnología y utilizarla para agilizar los tiempos de producción, entonces está muy bien. Nada más que para que no quede confuso el tema de la empresa, ¿sí? Ahora, si vos querías poner algo similar o como que Brizuela adquiere esa empresa, deberías ponerlo así como en el caso de Joffrin, o directamente que Brizuela va a utilizar tecnología especializada de una empresa externa para, bueno, lo que vos pusiste ahí, ¿no? Agilizar los tiempos y demás. Yo le cambiaría eso, Tomás. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Eso nada más, pero la idea está bien, nada más que esta parte vamos a tener cuidado, vamos a sacarle. Podríamos decir que Brizuela, no sé, realiza un contrato con esta empresa para tener tecnología o adquiere, desarrolla, sí, podríamos decir que Brizuela adquiere o forma una alianza con esta empresa, la une a su grupo, etc. Para que quede completa la idea. Nada más. Bueno, muy bien. Muy bien, chicos. Buenos ejemplos, buenas ideas. No sé si alguien tiene más algo para aportar o alguna duda respecto a factores del entorno.
¿Estamos claros hasta ahí? A ver. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo que no entendieron? Por mi parte, ninguna duda, profe. Bueno, Profe, sí. ¿Qué factor podría ser si una empresa, en este caso Brizuela, hace una colaboración o algo con otra empresa A ver. para la fabricación de un calzado nuevo? Bien, como una especie de alianza. Claro, o sea, momentánea, Bien. no, Sí, no está indefinida. perfecto. Ahí incluso podríamos hablar de competidores, ¿sí? Y tener un impacto positivo. Si no, competidores siempre es algo negativo y que yo tengo que, no tengo que pelear con mi competencia. Muchas veces empresas que son competidoras forman estas alianzas para obtener un beneficio, así como decís, algo temporal, una campaña en específico, ¿sí? En ese sentido, igual podemos hablar de competencia, pero hablar de una alianza entre competidores para un determinado fin, ¿sí? Por ejemplo, habrán visto tal vez en las noticias, sí tenemos a Mercado Libre, por un lado, tenemos a Globant, por otro lado. Son empresas que las dos se dedican al rubro de la tecnología, las dos se dedican al rubro de sistemas, si bien tienen enfoques un poquito distintos, podrían ser competidoras, ¿sí? Competidoras por los recursos, competidoras por el mercado. ¿Qué pasa? Estas dos empresas ahora se alían, ¿sí? se unen para lanzar un programa de capacitación en programación, ¿sí? Lanzan un curso, lanzan sí, como una carrera en conjunto, lo hacen en conjunto porque ambas necesitan de esos recursos formados en esa área. Entonces son empresas que son competidoras, pero deciden formar esa alianza por un bien en común, ¿sí? Un ejemplo aparte nada más. ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Sí? Gracias. Bueno, eso es bastante común que pase, así que lo van a ver mucho. Bueno, estamos entonces con factores del entorno. Creo que quedó claro, trabajaron muy bien, muy buenos ejemplos. Ahora cerramos ya factores del entorno, les queda nada más hacer la tarea, ¿sí? Para el museo en este ejercicio y el ejercicio anterior. Háganlo, complétenlo y después lo controlamos. Y ahora van a pasar con Melina un ratito, a controlar los ejercicios que tenían ya de tarea de los temas anteriores, ¿sí? Características, subsistemas. Van a controlar con ella eso si tienen alguna duda. ¿Estamos? Así que te cedo a Meli el micrófono. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias, Noé. Bueno chicos, acá la idea es, como habíamos trabajado antes del parcial, es que si alguno tiene alguna duda, si quiere mostrar cómo resolvieron los ejercicios, puede hacerlo si quiere. Si hay alguien que quiera mostrar lo que hizo. Ese silencio me marca o que no tienen dudas o que no hicieron, así que no sé, Agustín, ¿me quieres decir algo? Sí, perdón. ¿Qué ejercicio? Y tenían de tarea ¿El 2.1? el 2.1 para el museo y tenían de tarea el... Ay, esperen que se me fue. El 2.2C para el museo.
Bueno, nadie tiene ninguna duda de sus sistemas centrales, de características de los sistemas. Bueno, chicos, si no hay dudas o no hicieron realmente, la idea era revisar y que a ustedes les sirvan para que vayan estudiando ya para el parcial. Pero si no hay dudas ni nada para controlar, terminamos por ahí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, chicos, nos vemos entonces la siguiente clase. La siguiente clase, la semana que viene van a tener teoría, y van a comenzar ya con lo que es el proceso administrativo, lo que es toda la introducción a la administración, ¿sí? Así que, nada, vayan a la teoría, presten atención, como siempre, y la siguiente clase recién nos reencontramos con la práctica y ya vamos a empezar tema nuevo, ¿sí? Por eso queríamos hacer este control con Melina, de si habían hecho las tareas, si tenían dudas, como para darle un cierre a esta primera parte de la unidad 2. Así que bueno, nada, la siguiente clase ya vamos a comenzar con la segunda parte de la unidad 2, que es bastante larga, bastante pesadita. Así que bueno, nos vamos a dedicar a eso de lleno, ¿sí? Así que bueno, están libres por hoy, que tengan una linda semana, hagan las tareas, ¿sí? Por su bien, para que practiquen. Así que eso, lo que dejamos de tarea hoy de factores del entorno la vamos a controlar, sí, las siguientes clases. Así que sí las hacen, por supuesto, ¿no? Las tareas son para controlar, no para hacerlas en clase. Así que bueno, nada. Que tengan linda semana, chicos. Una semana. Vale, profe. Muchas gracias igualmente. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.